El, el informe epidemiológico habla de un contagio peri 600 niños, pero probablemente el compromiso infeccioso sea leve y creo yo que muchos de estos pacientes están infradiagnosticados por la pandemia. Uno no lleva al niño a que se haga el test del examen estando asintomático, que es una de las formas de presentación del coronavirus en los pacientes. Casi la mitad de los pacientes puede ser asintomático. Nosotros, en lo que va de la pandemia, hemos recibido 5 pacientes con coronavirus, con el coronavirus, pero solo 2 se presentaron con el COVID-19, que es la neumonía por el SARS-CoV-2. El otro resto de los pacientes, uno fue un hallazgo, consultó por otra cosa, le tomamos el test y salió positivo para coronavirus porque es parte del protocolo de ingreso a la unidad. Dado el gran número de pacientes contagiados que hay, es que a todo paciente que ingresa a la unidad de paciente crítico se le toma la muestra, el examen para el coronavirus. Y así como puede ingresar un paciente por un TEC, por un traumatismo cefalocraniano, le tomamos el coronavirus y es un hallazgo y no está ahí por el coronavirus. Pero entra igual en la categoría. Y tenemos un paciente que ingresó, hizo una complicación, tenía una enfermedad familiar, hizo una descompensación aguda, a la cual le atribuimos como causa descompensante el coronavirus, pero no es una neumonía, hizo un componente muscular. Sí, eso es verdad. Uno de repente ve caminando 3 adultos y 2 niños, y los 3 adultos con mascarilla y los niños sin nada, creyendo, tal como dice usted, que probablemente que sean inmunes. Pero la verdad es que los niños no son inmunes al coronavirus para nada. El coronavirus lo puede afectar a todo el rango etario, desde los 0 hasta los 90 años, 100 años. A todo el mundo puede afectar el coronavirus, y esto no se va a solucionar hasta que tengamos una vacuna, probablemente. Claramente no son inmunes, y en algunos casos nuevos que se están presentando, en realidad hablan incluso de una respuesta inmune exacerbada frente al coronavirus. Por suerte, el virus sigue comportándose como se ha descrito en niños, con un gran porcentaje de casos leves, la gran mayoría asintomáticos, como les decía, otro porcentaje de casos leves, y casos graves, como digo, justo ahora en el pic de la pandemia, por así decirlo, para nosotros, no hemos tenido casos graves pediátricos. A ver, en lo que hacía referencia anteriormente, que los niños pueden hacer esta respuesta inflamatoria exacerbada al coronavirus, es que aparece este símil a una enfermedad del Kawasaki. El Kawasaki es una enfermedad descrita hace bastante tiempo, que no tiene una causa clara, una etiología clara, que produce síntomas bien inespecíficos, pero que están ordenados, y que uno tiene ciertos diagnósticos para decir: este paciente tiene una sospecha de un síndrome de Kawasaki, donde inicialmente lo predominante es la fiebre, una fiebre de más de 5 días. Uno dice, incluso con ese puro parámetro, y sin que uno no encuentre ningún otro tipo de infección al paciente, uno dice: esto podría ser un síndrome de Kawasaki. Ya de ahí vienen otros detalles que uno va evaluando en el examen físico de los pacientes. Además de la fiebre, pueden tener conjuntivitis, pueden tener erosiones en la boca, lengua afuambresada, que se llama, adenopatía, compromiso hepático. Y uno de los problemas más graves del síndrome de Kawasaki es un problema posterior que produce una inflamación de las arterias coronarias. Entonces, en el largo plazo, uno podría tener niños con infartos producto de las dilataciones coronarias, con miocardiopatías dilatadas, alteraciones cardíacas producto del Kawasaki. De esta alteración coronaria, debido a este síndrome de Kawasaki, como les decía recién, de etiología no muy clara, y que produce síntomas característicos como les describí recién, y que tiene un tratamiento que se describe debería aplicarse dentro de los primeros 10 días de la sospecha para tener éxito. Y ese éxito tiene que ver con que yo le instauro el tratamiento para evitar los aneurismas y las dilataciones de las coronarias, que es el uso de un medicamento que se llama inmunoglobulina. Ahora, el coronavirus produce síntomas parecidos: fiebre, este síndrome Kawasaki-like, que se llama, y que ahora más que hablar de Kawasaki, se habla de un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que a diferencia de Kawasaki, por ejemplo, el Kawasaki uno lo sospecha en lactantes y preescolares más pequeñitos. En este síndrome inflamatorio multisistémico post-coronavirus es mucho más frecuente en escolares, o sea, después de los 6 años, y en los adolescentes, es donde uno más lo sospecha. Y se cree lo mismo: la fiebre, el rash en la piel, alteraciones en la piel, los ojos rojos, las alteraciones en las mucosas, que es una forma de presentación que podría ser la más leve. Se describen 4 trastornos asociados a este síndrome
inflamatorio multisistémico por coronavirus, que como le decía, fiebre, rash y exantema y conjuntivitis. El otro que tiene que ver con un shock tóxico, que eso ya es una presentación mucho más grave, con un compromiso circulatorio importante. El otro es con disfunción hemodinámica severa, y el otro una que se llama tormenta de citoquina, que son los 4 síntomas, formas de presentación de este virus, que puede ser muy agresivo. En Chile ya hay casos descritos. En Santiago, los hospitales pediátricos en Santiago están concentrando este tipo de pacientes. Si mal no recuerdo, en la última información deben ir cerca de 19, si que no un poco más de pacientes en la región metropolitana. Mire, con la experiencia ha sido bien poca, y este ha sido el síndrome más severo. A nosotros lo que nos ha tocado ver, y que de repente nos vemos con, con cierta frecuencia a veces cuando hay otro tipo de pic de otros virus, porque el organismo trata de defenderse del virus con mecanismos que no son muy específicos, sino que se defiende con una cosa que se llama inmunidad innata, se defiende como si se defendiera de todo. Y así es como vemos, por ejemplo, no es tan inhabitual que ver después del pic de influenza, otros años tengamos muchos niños con debut de diabetes. Hemos tenido algunos debuts de diabetes ahora, no podemos atribuirlas directamente al coronavirus, pero se ven este tipo de cosas. Ese es una de las cosas principales en los niños. El otro es este síndrome postinflamatorio. Y en adultos, no en pediatría, se cree que también puede producir trastornos neurológicos. Es un virus que estamos conociendo, es un virus que tiene como 7 o 8 meses recién en el planeta, donde probablemente nos vayamos enterando de muchas cosas en la medida que vaya pasando el tiempo. Así, si es que produce cronicidad pulmonar, si es que produce otro tipo de daño asociado, hepático, gastrointestinales, miocárdico, eso probablemente lo vayamos a ver en un futuro.